Muchas gracias a todos. Quiero reconocer el interés que se tiene en este tema, porque siendo el instrumento de política pública en materia económica más importante del país que se da cada año, vale la pena discutirlo, vale la pena comentarlo y precisar algunas de las cosas. Estuve atento a la conferencia de prensa que acaban de dar algunas y algunos compañeros senadores del partido Morena. La verdad es que nunca en el mejor circo al que yo haya ido vi tal cantidad de maromas para poder justificar lo injustificable. No hay forma de que lo que aquí se dijo siquiera se acerque a la verdad. Es solo discurso. Miren, el viernes estaba programado un foro para poderlo discutir, para poderlo platicar con quienes realmente están preocupados, pero además le entienden a estos temas. Y cómo hacer para que esto, que es un paquete económico que pretende recaudar, porque es la ley de ingresos, entre otras, pudiera también ser un promotor del crecimiento de nuestra economía. Pero vemos, y hoy se comprueba hace apenas unos instantes, que las y los legisladores de Morena, a quien obedecen, no es falsamente como dicen a las micros, pequeñas y medianas empresas, es a su patrón, es al presidente de la República, es a él a que están atendiendo. Ni una sola coma allá en la Cámara de Diputados, y por lo visto tampoco lo pretenden hacer aquí en la Cámara de Senadores. Lo que hemos visto es cómo se ha vuelto este Senado solo una oficina de trámites, en donde llega lo que te pide tu jefe, tu patrón, el presidente, y ellos obedecen. Qué falta de dignidad, porque aunque pudieran alegar algunas cosas que a su decir o a su parecer pudieran ayudar, evidentemente hay conductas que no permiten aprobar un paquete en los términos en que están propuestos. Lo único que hace es comprobar que son verdaderos empleados y no legisladores, que no atienden realmente a lo que la gente allá afuera está necesitando. Engañan con mentiras. ¿Por qué discutirlo a las prisas? Había un calendario para esta semana en donde se tendría que llevar a cabo distintas actividades para poder discutir, pues con apertura, con la posibilidad de mejorar lo que hay que mejorar en este paquete, cambiar aquello que es dañino y poderlo llevar a sus términos. Les pedimos también que hubiera prudencia para poder analizar con realmente la profundidad necesaria lo que se está diciendo aquí. Enfrentamos la crisis económica más fuerte tal vez en un siglo en la historia de este país. Y este paquete lo único que propone es recaudar. Mentira que quiere promover a las empresas. Lo único que quiere es recaudar. Tenemos que buscar cómo reactivar la economía y no cómo perjudicarla a través de lo que hoy pretenden en esta sesión, que se estima larguísima, pero que al final en un solo día quieren resolver pues la importancia que tiene algo como esto. ¿En dónde está la promoción de más empleos, de mejor pagados estos empleos? En ninguna parte del paquete. Se llenan la boca diciendo algunas mentiras que en unos minutos mi compañera Minerva y mi compañero Víctor podrán aclarar. La verdad es que las prioridades de salud, de seguridad, de empleos, de servicio de calidad, en aras de colonias, en aras de las carreteras, de todo lo que hace falta en infraestructura, no se ve reflejada en este paquete.
Se pretende, como dicen ellos, crecer en aproximadamente 800,000 millones de pesos. Primero a ver si lo logran. Luego se habla de una inflación estimada o inflación que no llega al 4%, por ahí del 3.8%, cuando la que hoy tenemos ya ronda por el 6% al año. ¿Cómo se pretende controlar eso? ¿Cómo lo piensan lograr? Tampoco hay manera. Por supuesto que nos oponemos a que se criminalice a los agentes aduanales y a los contadores públicos, porque el solo hecho de poder ver algo y obligarlos a que ellos tengan que denunciar, pues si no son la autoridad, me parece es algo que realmente va en contra de lo que pudiera ser la lógica en un paquete económico que buscara sí recaudar, pero al mismo tiempo promover. Se limita las donaciones. ¿Por qué? Porque se odia a las organizaciones, y digo, se odia a las organizaciones de la sociedad civil que tanto ayudan a este país, que ponen el esfuerzo en donde el gobierno no lo pone y que por supuesto han logrado ser ayudados por gente que al ayudarlos pueda hacer deducibles esas aportaciones. Hoy eso prácticamente se extingue. En Acción Nacional hemos estado y estaremos siempre del lado de aquello que beneficia a la gente. ¿Que hay que hacer modificaciones? Sí, estoy seguro que hay que hacerlas, pero estas que se pretenden hacer, en lugar de ayudar, pues desde luego lo que hacen es lograr un perjuicio enorme a toda la población y por supuesto a la planta productiva en nuestro país. Quisiéramos que se pudiera tener un mayor ingreso disponible para personas físicas, que no pagaran aquellas que tienen menos de 2,500 pesos mensuales de ingresos. Cosas como esas que realmente pudieran ayudar. Mejor educación a menor precio, empleos de calidad y mejor pagados, facilidades a contribuyentes cumplidos que puedan compensar, hacer esta compensación universal cuando tienen saldos a favor. Eso sería ayudar. Impulsar desde luego actividades turísticas. Se dedicaron solamente a incrementar las tarifas de los centros turísticos, aquellos que maneja la Federación, sin participar en nada a los municipios y a los lugares donde se encuentran. También la protección al medio ambiente, que por supuesto se deja absolutamente de lado. Y aquella tan anunciada reforma que haría que los precios de las gasolinas bajen, pues no es cierto. Ahí están los precios de las gasolinas, del gas subiendo y aquí no se contempla nada. No se reduce el IEPS y por supuesto no se puede pensar en que el precio baje. Hay millones de mexicanos que esperaban la posibilidad de tener un paquete económico que pudiera ser realmente un instrumento de política pública que ayude al crecimiento. Y esto no es eso. Aquí vinieron a decir hace un rato que era un paquete económico que proponía el ABC. Pues debe ser por abusivo, debe ser porque es bochornoso de lo que aquí proponen y debe ser porque es absolutamente contrario a la lógica que puede imperar en cualquier economía, no de este país, del mundo entero. Es cuanto. Muchísimas gracias. Si bien ya lo hemos comentado, es muy importante refrendar el arrebato con el cual se ha venido procesando este proyecto de ingresos por parte del gobierno federal. Primero, en la Cámara de Diputados la discusión dura 2 días más. Esto quiere decir que nosotros tuvimos que tener al menos 2 días más para analizar y discutir este proyecto. Sin embargo, le están quitando 2 días, tenemos 2 días menos. Si vemos el calendario que fue aprobado para el análisis, para la discusión, le están restando precisamente 2 días. Esto debimos de haberlo subido el jueves, no hoy martes. Llegó arrebatado porque se dictaminó en el fin de semana, sábado y domingo.
porque se eliminó la posibilidad de convocar a la sociedad civil, a expertos, para darnos su opinión. Es por ello que lo que han comentado antes de que nosotros tuviéramos este turno es completamente adverso a lo que opina el sector productivo. Aquí en estos pasillos del Senado de la República, en este momento, hay productores del campo, hay ganaderos, hay agricultores, hay pescadores que están completamente en contra de esta propuesta, porque anteriormente, todavía este año, quienes producían menos de 108,333 pesos estaban exentos de impuestos. Hoy, quienes produzcan menos de 75,000 ya no lo estarán. Tendrán que pagar impuestos y esto tendrá un impacto muy importante en los precios de la canasta básica. Tendrá un impacto muy importante en los costos de los granos, del frijol, del maíz, del arroz. Tendrá un impacto importante en la carne, en el huevo, en la leche. Por ello nosotros vislumbramos que el siguiente año la inflación va a estar muy por arriba, como ya lo comentó el coordinador, de lo que se está proyectando. Es un proyecto que, lejos de incentivar el empleo, pega fuertemente a los pequeños productores, pega fuertemente a la clase media y, lejos de buscar que la economía crezca, que sea más próspera, va a ser un duro golpe para la economía. Le dejo el micrófono a mi compañera Minerva. Gracias, compañeros de los medios de comunicación. Bueno, yo quisiera decirles que el paquete económico en el apartado de los ingresos, pues es un tema por demás importante, porque tiene que ver nada más y nada menos que con el desempeño, el mejor desempeño del funcionamiento del Estado mexicano. Y no se vale que se elimine por la voluntad de la mayoría oficialista el debate. No hay debate, no hay apertura para intercambiar opiniones, no se toman en cuenta nada que provenga de la oposición. Es evidente que este gobierno se caracteriza porque odia al que emprende, odia al que aspira a tener una mejor calidad de vida. No todo es recaudación, amigas y amigos. Este gobierno se olvida de que los contribuyentes, los que pagamos impuestos, también tenemos derechos. Creo que había que empezar con esta cirugía mayor en este paquete de ingresos a partir de modificar los mismísimos criterios generales de política económica. Se hablaba aquí de la inflación, una inflación que se prevé del 4.1, pero que ya hoy anda en el 5.3 y que se prevé que cerremos el año arriba del 6%, pero que además ya en las estimaciones que hacen diversas instancias reconocidas, como puede ser el Banco de México, se está hablando de un crecimiento menor del 2.8%. Y todos sabemos que cuando la inflación está por arriba de su tendencia, el Producto Interno Bruto, el empleo, la formación bruta de capital y el salario real tienden a estar por debajo de lo que se espera. Dicho más claro, si los criterios generales de política económica superan la realidad, pues vienen los ajustes a la baja, los recortes en el gasto, y creo que en un escenario como en el que vivimos económicamente hablando, no es nada pertinente. Si hablamos del petróleo, pues también están muy alejados de lo que dice la letra de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No utilizaron la metodología que señala esa ley para el cálculo del precio del barril de petróleo, y bueno, ahí están haciendo sus guardaditos. Creo que eso tampoco habla de la transparencia que ellos pregonan. El federalismo está ausente también en este paquete de ingresos. Muchos municipios de México tienen graves problemas de liquidez para hacer frente a diversos pasivos, entre otros los laborales, pero no hay voluntad para diseñar un esquema de coordinación fiscal en materia de saneamiento de esos pasivos en los ayuntamientos y en las entidades federativas. Así que, amigas y amigos, vamos a presentar diversas propuestas que pueden resolver el problema que hoy tenemos de la falta de actividad económica. Tenemos necesariamente que ver por la reactivación de la economía, cómo apoyamos a las familias, cómo apoyamos al empresario, cómo apoyamos incluso al medio ambiente. Ya lo decía el coordinador,
que se reduzca la carga del ISR tan solo con una actualización inflacionaria de la tarifa con la que todos calculamos el pago de nuestro impuesto, que se suspende en este momento de pandemia el Internet, que ya es un servicio de primera necesidad al que recurrimos todos los ciudadanos y que hoy estamos pagando 3% en tiempos en que no hay ingresos, no hay ventas en los hogares mexicanos. Reducir las gasolinas. Se pregonó tanto en campañas por el presidente López Obrador, pero es solo eso, bla, bla, bla. Todo lo que dicen es eso, bla, bla, bla. Nada aterrizan en favor de la gente ni a favor de las empresas. Estamos planteando empleos de mejor calidad, haciendo posible deducir todas las prestaciones de previsión social, porque ya eliminaron, ya regularon el outsourcing, no tienen pretexto para reconocer en favor de los trabajadores la deducción de prestaciones para la empresa. Hay que incentivar la inversión a través de la deducción acelerada de las inversiones. Hay que reducir el plazo de las devoluciones. Dice la jefa del SAT que ya se redujo a 17 días, la ley dice 40 días. ¿Por qué no lo aceptan y modifican la ley que se reduzca a 20, pero que ya lo diga la ley? Hay que establecer como optativo y no como obligatorio el régimen de confianza, porque el hecho de que establezcan estas nuevas medidas del régimen de confianza no va a aumentar en automático el universo de contribuyentes. Hay un 60%, no un 52% como lo mencionó el senador Armenta, de contribuyentes, de potenciales contribuyentes que se encuentran en la informalidad. Para ellos no hay ninguna medida que los haga venir al sistema de tributación. Asimismo, pues hay que incentivar el combate al cambio climático y proteger al medio ambiente. Todo lo que tenga que ver con los autos híbridos, eléctricos, hay que dar facilidades, hay que establecer tasa cero, que no paguen IVA. ¿Cómo vamos a mitigar el cambio climático si no tomamos ninguna medida? No se va a hacer por arte de magia. Entre otras, compañeras y compañeros, son las propuestas que llevaremos a tribuna y hay muchas más que otros compañeros van a plantear, pero estas son las prioridades del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias. Sí, si nos los permiten, coordinador, senadoras, senadores, tenemos una pregunta. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenos días. Preguntarles, senador Yulen, según los senadores de Morena comentaron que ustedes tuvieron el documento 48 días. Entonces no sé si 48 días es cierto y si es un plazo razonable para haber realizado la iniciativa, que dicen que no está hecha sobre las rodillas. También rechazan que sea terrorismo fiscal, porque dice que a los jóvenes que no tenían su RFC, los utilizaban las empresas con facturas fantasmas y los metían en cuestiones ilícitas. Entonces ahora con su RFC les va a dar seguridad. Esos serían mis cuestionamientos. Adelante, Mina. Gracias. Respecto del RFC, miren, lo que pasa es que este gobierno parte de la premisa de que todos somos corruptos, elusores y evasores. Entonces, quieren aplicar una regla generalizada para todos. El SAT hoy hace uso de algo muy importante que se llama inteligencia artificial y que le permite focalizar perfectamente sus acciones para verificar, sus actos de verificación, sus auditorías y afinar muy bien la puntería. Si los tiene identificados, pues que vaya tras ellos, pero que no nos trate a todos como evasores fiscales, como delincuentes fiscales. Creo que es un grave error y es evidente que este gobierno quiere sacar dinero de por debajo de las piedras, ¿verdad? Su meta es recaudación. ¿Por qué? Porque ya se chutó todos los ahorros que durante 2 décadas se construyeron a través de los diversos mecanismos y fondos de estabilización. Así que parece el único canal que ve el mismo gobierno para hacerlo. Pero no, presidente López Obrador, no somos una población de evasores ni de elusores fiscales. Somos la mayoría de los mexicanos gente trabajadora, gente comprometida, que gustosa paga sus impuestos en la medida que los vea reflejados en los bienes y servicios públicos, que hoy no ocurre. Vemos en qué condiciones se encuentran nuestros servicios de salud,
sin medicina, en total desabasto. Vemos cómo se encuentran muchas calles, muchos caminos rurales en todo el territorio nacional. Vemos cómo las escuelas hoy no tienen ni siquiera esa posibilidad de volver en condiciones seguras porque el gobierno ni siquiera les provee de sanitizante, de cubrebocas, ni de lo elemental para subsistir. Yo quisiera... Y nada más, ¿van a presentar cuántas reservas, senador? Hay un número importante de reservas, no está determinado exactamente, pero deben de ser seguramente un número cercano a las 100 reservas entre todos los senadores del PAN. Pero yo quisiera referirme un poco a la parte que comentabas, Félix. Por supuesto que es terrorismo fiscal. Lo acaba de explicar muy bien la senadora Minerva Hernández. Hay instrumentos para determinar en dónde se pueden están dando estas posibles malas utilización de los datos de alguna persona que no es contribuyente y que apenas es un joven. Pero de eso a ir a todos los millones de jóvenes de este país que tengan la obligación de inscribirse, es un sinsentido. Claro que es un terrorismo, es la idea de poder tener controlados a todos. Yo no sé si es porque no lograron prosperar con aquel paquete que a través de leyes, que a través de los teléfonos iban a tener tu iris y tus datos biométricos, y ahora los quieren tener a través del Registro Federal de Contribuyentes. Cuando algunas de estas personas están estudiando la secundaria, el bachillerato, o simplemente no tienen una actividad y los tienes que ir a hacer un trámite. Y ojo, no estamos hablando de los que usan por ahí nada más. Eso los podían lograr como lo dijo la senadora. Estamos hablando de todos en este país. ¿Cuántos millones de jóvenes están en esa condición? ¿Cómo para qué quieren eso? No tiene explicación. Y la otra parte que decías, oye, que no hubo tiempo. Pues claro que no hubo tiempo. Para empezar, el tiempo vence el 31 de octubre, no vence hoy. Hoy estamos a 26. Teníamos 5 días todavía para poder seguir discutiendo y analizando si valía la pena o no llevar a cabo estas propuestas, aprobarlas o no. Pues. Entonces, ¿ante qué estamos? Simplemente ante un estado lamentable de la mayoría de esta Cámara de Senadores de absoluta sumisión a lo que les instruyen a hacer desde otro poder. Y eso, ahora que decían aquí que se den cuenta los mexicanos cómo van a votar unos y cómo van a votar otros, pues yo invito a que se den cuenta los mexicanos cómo los legisladores y las legisladoras de Morena y sus aliados votan como se les instruye y no como esperan los ciudadanos que puedan votar para que les sirva a la población de este país. Ahí es donde se ve la diferencia, en donde se puede tener la posibilidad de disentir, de argumentar y de votar en otro sentido, y otros, todos, aquí los vieron ustedes, formaditos, todos en orden, y diciendo, sí señor, lo que usted diga señor, ¿qué horas son las que usted diga señor? Así es como trabaja Morena, y eso no lo merecen los mexicanos en nuestro patio. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los compañeros de los medios de comunicación. Adelante, senador, cuando usted guste. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá, pues literalmente el flamante Grupo Plural y otras senadoras, senadores, junto con distintos colectivos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas, expertos y expertas que están agrupados en el colectivo contra la impunidemia. Esta es una iniciativa que las organizaciones de la sociedad civil han impulsado y nos parece que es muy importante darle el eco acá en el Senado. Ellas y ellos van a exponer los temas de fondo que motivan la solicitud a la Junta de Coordinación Política para que el fiscal general de la República venga acá al Senado a rendir cuenta de sus actuaciones. Ellas y ellos nos podrán explicar más a detalle al final
va a haber una intervención del senador Germán Martínez. En representación de quienes integran este colectivo están Miroslava Ortiz, Javier Carrasco, Mari Carmen Cardona y Ernesto Peralta. Uno de ellos representa una organización. Está acá una lista más grande de organizaciones, pero hemos convenido dejar la vocería a ellos primero para que nos puedan presentar. Muchas gracias, muy bienvenidos. Muy buenas tardes. Le vamos a dar el uso de la voz primero a Miroslava Ortiz del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad para que dé lectura al comunicado de prensa y peticiones que le estamos haciendo al Senado. Adelante. Hola, buena tarde. A continuación presentaré el posicionamiento del colectivo contra la impunidemia para que el Senado llame a comparecer al fiscal Gertz Manero. A más de 2 años de que Alejandro Gertz Manero fuera nombrado como el primer titular de la Fiscalía General de la República, no ha impulsado la transición hacia una persecución penal moderna, racional y eficiente. Por el contrario, vemos con preocupación graves retrocesos, principalmente en relación a la pérdida de autonomía y de independencia, el incumplimiento de obligaciones institucionales fundamentales sobre transparencia y rendición de cuentas contenidos en su propia ley, además de haber cerrado cualquier espacio de diálogo con las víctimas y la sociedad. Dada la resistencia del fiscal Gertz Manero a cumplir los preceptos de su propia ley orgánica aprobada en 2018, apoyó su derogación y sustitución por una nueva ley, eliminando casi en su totalidad las obligaciones de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, salvaguardas para su autonomía y de los altos fiscales, estándares básicos establecidos para un auténtico Estado de Derecho. La iniciativa de esta nueva ley tampoco fue debatida con la sociedad civil. Con ello se frustró la oportunidad de tener un marco legal moderno, acorde a estándares internacionales y que recogiera las mejores prácticas con un enfoque de derechos humanos para transformar a la vieja Procuraduría General de la República en una fiscalía, implementar un sistema penal acusatorio eficiente y garantizar una institución autónoma. Las reformas apoyadas por el fiscal Gertz Manero son un retroceso para las víctimas y para los derechos humanos en México y buscan reducir su responsabilidad en materia de búsqueda de personas desaparecidas y acceso a la justicia para personas migrantes, a la vez de que se niega a traer casos de las fiscalías locales. En este sentido, con fundamento en los artículos 8 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las organizaciones y personas que suscribimos solicitamos al Senado que requiera al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para comparecer y rendir cuentas sobre 5 aspectos fundamentales. Primero, el Estado que guarda la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, ordenada por la propia norma constitucional. Segundo, las acciones realizadas durante su gestión, así como desafíos para garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos y bajo el sistema de justicia penal acusatorio. Tercero, el estado procesal de los casos más relevantes de corrupción y sobre desaparición y búsqueda de personas que está a cargo de la Fiscalía General de la República. Cuarto, acciones que ha emprendido para combatir la impunidad, así como sus resultados con datos claros, objetivos, completos y accesibles. Y quinto, los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana implementados durante su periodo de gestión. La rendición de cuentas, los informes de desempeño y los análisis de logros y pendientes por cumplir son fundamentales para cualquier funcionario de nuestro país. Dada la resistencia del fiscal Gertz Manero de rendir información públicamente, es impostergable que rinda cuentas al Senado de la República. Si no le rinde cuentas el fiscal a la ciudadanía mediante su comparecencia ante el Poder Legislativo, entonces, ¿a quién y cómo se le exige rendición de cuentas al fiscal general de la República? Atentamente, el colectivo contra la impunidemia. Muchísimas gracias, Miroslava.
Ahora le damos el uso de la voz a Ernesto Peralta de Borde Jurídico, quien nos va a hablar sobre los déficits de la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero. Bien, pues además de mostrar logros, la rendición de cuentas significa ser honestos con nuestras apuestas, significa que no sabemos falibles, pero que estamos dispuestos a buscar, reconocer y atender nuestros errores. Todo comenzó mal con una nueva fiscalía que quedó en manos del encargado de despacho, en un triste proceso de nombramiento del primer fiscal general de la República, que pasó de noche la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y por tanto, su primera acción fue intentar destruirlo, presentando una iniciativa platicada que nunca llegó a ser presentada, ¿no? Todo esto porque no quería cumplir con una ley que lo obligaba a trabajar para las víctimas, a transparentar la política de persecución penal y a profesionalizar la Fiscalía para independizar la acción de los ministerios públicos, una ley que le restaba poder. Hablamos de un privilegiado hombre blanco de edad avanzada que piensa que el feminicidio en México no existe, que entrega cheques sin fondos al presidente, que rompe el sigilo en investigaciones en curso, como en el caso de Lidia Cacho, que utiliza una institución para amenazar familiares y para vengarse de universidades, que culpa a la sociedad civil de sus errores, que contrata softwares para espiar de manera ilegal a cientos de personas, que cabildea para legislar su propia ley, que al mismo tiempo plagia, pero presiona al Sistema Nacional de Investigadores para que lo vuelvan SNI-3, que inventa delitos de prisión preventiva oficiosa contra la comunidad científica, pero no contra Lozoya, que persigue opositores políticos del gobierno y que sistemáticamente se niega a investigar casos de relevancia nacional de delincuencia organizada y desaparición forzada, como reseña minuciosamente Alfredo Lecona. Buscar, reconocer y atender nuestros errores comienza por aceptar mínimamente que a este fiscal hay que hacerle al menos un par de preguntas. Hay que traerlo a rendir cuentas a este Senado que lo nombró fiscal, a este Senado que muy confiado le aprobó su propia ley. Las fiscalías que históricamente se erguían como un brazo punitivo del Estado, que respondían a los intereses del gobernante en turno, por fin podrían ser autónomas de los intereses políticos. Así apuntaba Polo Maldonado, y sonaba muy bello esto, pero duró muy poco el gusto. Urge la rendición de cuentas del fiscal general, urge que venga este Senado, urge este ejercicio democrático, pero sobre todo porque le dieron un voto de confianza las y los senadores, pero no un cheque en blanco. Que venga a rendir cuentas. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ernesto. Ahora le vamos a dar el uso de la voz a Carmen Cardona. Ella es del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos en México, Búscame. Ella nos va a hablar sobre los retrocesos de la ley de la Fiscalía General de la República en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Buenas tardes. A casi 3 años de gestión, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se ha mantenido alejado de las víctimas y de las familias de personas desaparecidas. No existen espacios para la participación ciudadana y se ha cerrado al escrutinio público. Su gestión se ha caracterizado por la falta de rendición de cuentas y por incumplir su propia ley orgánica de la Fiscalía. Su resistencia a cumplir esta ley publicada el 14 de diciembre de 2018 y elaborada con la participación de la sociedad civil lo llevó a apoyar el Congreso de la Unión para la aprobación de una nueva ley para la Fiscalía que representó varios pasos atrás para los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios mecanismos de Naciones Unidas manifestaron públicamente su preocupación y reprobación por la derogación de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Sin embargo, la nueva ley fue aprobada el 20 de mayo de este año, sin participación ciudadana ni de las víctimas, a pesar de que el propio subsecretario de Derechos Humanos y la comisionada nacional
de Búsqueda manifestaron su oposición a la reforma contra la nueva ley de Fiscalía General. Varias organizaciones interpusieron amparos debido a las violaciones de derechos humanos y a los principios de progresividad y no regresión. También se interpusieron amparos en los consulados de México, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El fiscal general tiene una interpretación equivocada de la autonomía constitucional del Ministerio Público, ya que la autonomía para la investigación no es un obstáculo para la coordinación con otras instituciones para investigar y combatir los delitos. La Fiscalía se excusa en la autonomía para no colaborar con otras instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas, como la Comisión Nacional de Búsqueda. La Fiscalía desconoce sus obligaciones de buscar personas desaparecidas y pretende disminuir sus responsabilidades como parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para casos de personas migrantes. La Fiscalía General debe coordinarse con otras instituciones nacionales y de otros países para la búsqueda y la investigación, la identificación de personas fallecidas. La nueva ley que rige la labor de la Fiscalía también contempla otros retrocesos para las víctimas, porque impide las solicitudes de atracción de casos de las fiscalías en los estados y pretende eliminar la participación de expertos internacionales en las comisiones especiales de investigación. Por todos los retrocesos que ha tenido la Fiscalía General en estos 3 años, exigimos al Senado de la República que cite a comparecer al fiscal Alejandro Hertz Manero para que rinda cuentas públicamente sobre su gestión al frente de la Fiscalía, sobre las acciones que ha realizado para atender a las víctimas, los resultados en el combate a la impunidad y a la corrupción, el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía y la reducción de independencia y autonomía que ha mostrado en varios casos de interés público. Los modelos de investigación que se aplican para investigar y combatir las graves violaciones de derechos humanos y la macrocriminalidad en el país siguen siendo anticuados para el esclarecimiento de los hechos y el combate de la violencia en el país. Esto ocasiona que los delitos se sigan cometiendo. En México las desapariciones no solo afectan a las familias, sino a toda la sociedad en conjunto, ya que las cifras son escandalosas para todo el mundo, con más de 90,000 personas desaparecidas y 52,000 personas fallecidas sin identificar. La Fiscalía General debe colaborar y contribuir en la prevención de las desapariciones y en la búsqueda de personas desaparecidas para que las víctimas y la sociedad podamos acceder a los derechos, a la verdad y a la justicia. Esperemos que su labor sea evaluada en la próxima visita a México del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, a partir del 14 de noviembre, porque necesitamos una fiscalía autónoma, eficiente, que dé resultados y que sea un modelo a seguir por parte de las fiscalías estatales. Gracias. Muy bien, antes de tomar sus preguntas y respuestas, le agradecemos a las senadoras y senadoras que nos están acompañando aquí, a los senadores, y cedemos el uso de la voz a el senador representante, Germán Martínez. Sí, ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero le doy la bienvenida al colectivo contra la impunidemia y escuchamos atentamente sus reclamos. Nos parecen los reclamos atendibles, nos parece que los podemos suscribir y nos parece que los podemos dar trámite en el Senado de la República. Nosotros emitiremos una petición a la Junta de Coordinación Política para que pueda comparecer el fiscal general de la República
a explicar tanto dolor acumulado en nuestra sociedad que no debe quedar impune. No nos debemos acostumbrar a vivir con el dolor de masacres, de muertos y subrayo de desaparecidos, de delitos no perseguidos, de privilegios procesales, y en nada estamos acusando al fiscal. Queremos oír al fiscal que nos rinda sus explicaciones. No lo acusamos a priori, no lo acusamos antes, queremos oírlo. No es una invitación a acusarlo, es una invitación, como bien lo dijo aquí Miroslava, como bien lo dijo Miroslava, a que explique, a que rinda cuentas, porque si no, ¿ante quién rinde cuentas un órgano fiscal, un órgano como la Fiscalía General de la República? Es ante el Senado de la República, y nosotros no escurrimos nuestra responsabilidad. Nosotros, por supuesto que lo haremos. Les haremos llegar copia de nuestro documento donde solicitamos esto, recogiendo sus pretensiones, y estamos a sus órdenes, sabiendo que ya estamos en sesión. ¿Alguna pregunta de nuestros amigos de los medios de comunicación? No, quedó todo perfectamente claro. Gracias a todos ustedes, gracias. Pues les damos las gracias a los senadores, a las senadoras y también a aquellos que nos acompañaron de la sociedad civil organizada. Muchas gracias.